Yo creo que hace mucho tiempo de que hemos dejado de lado la variable factor humano. Nosotros pensamos que con un modelo económico todo se iba a resolver y no pusimos ni energía ni deseo en la parte de factor humano ni en la parte institucional. Y hoy día Chile vive esos dos estrés, ¿no es cierto? El estrés humano y el estrés institucional. El estrés humano, desde el punto de vista personal, mucha gente está teniendo muchos problemas de poder convivir con la violencia, poder convivir con esto. Y por otro lado, el factor institucional, vemos que a través de los debates que se han escuchado esta mañana, ¿no es cierto?, de que las instituciones no quieren responder, no se atreven a responder o no hay una solución correcta. Respecto a la calidad de vida, yo creo que es importante no presentarle al público la espiritualidad como lo antimaterial, ni la calidad de vida, ¿me entiende?, que es solo para los ricos y no los pobres. Yo creo que este es un tema que es una paradoja que nos lleva a muchas falacias, porque tanto el pobre como el rico, el hombre o la mujer, los niños, los jóvenes, todos quieren una calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es tu calidad de vida personal. ¿Cómo yo encuentro una mejor calidad de vida? Lo primero y fundamental, el autoconocimiento. Yo tengo que saber quién soy, dónde estoy, cuál es mi entorno, cómo funciona en ese entorno. Y para eso hay muchas medidas, ¿no? Y se han discutido meditación, yoga, gimnasia, correr. Y después está lo colectivo, ¿no es cierto? La calidad de vida colectiva. Y ahí tenemos el tema del medio ambiente, el tema de los servicios en las áreas rurales y urbanas vulnerables. Tenemos la capacidad de un gobierno de responder a esa necesidad humana. Y ese desarrollo, ¿no es cierto?, lleva a un aumento de calidad fundamental para las personas como para el colectivo. ¿Y cómo lidiar con las sensaciones? Porque yo creo que también, al igual que nosotros, que estamos viendo, participando, analizando, conversando con ustedes, hemos pasado por distintas emociones frente a lo que se está viviendo en la calle, ¿no? Desde la incertidumbre inicial, yo creo que un poco de temor, ¿por qué no decirlo? Yo creo que todos hemos sentido algún poco de temor de que esto se puede desbandar. A mí me parece que también la esperanza cuando se vio esa tremenda marcha del viernes antepasado ya, que fue también un sentimiento completamente distinto como esperanzador, algo de angustia. ¿Cómo ve usted que ha evolucionado esto y cómo lidiar con esas sensaciones y emociones tan distintas? Yo creo que se ha intensificado el tema de la emoción individual y la emoción colectiva. Yo he estado en varias marchas y he visto que el tema se pone cada vez más crudo, hay menos paciencia, menos espacio de funcionar. Ha ido empeorando. Ha ido empeorando. Yo creo que hay marchas pacíficas, pero en el fondo cuando hay el tumulto, ¿no es cierto?, la cosa es realmente fuerte. Y yo creo que eso se puede resolver. Primero, no puede haber un pacto social sin que tenga una dimensión espiritual. Yo creo que ese es como un árbol seco. Digamos, entregarle a la gente y pensar que nuevamente el tema se resuelve con más economía, con más mercado. Eso no se resuelve así. Obviamente, y no quiero ser malentendido, los temas materiales son reales, hay que resolverlos, las pensiones, los salarios, ¿me entiendes? La inequidad en la sociedad, eso hay que resolverlo. Pero en esta parte del programa estamos hablando, digamos, de la otra dimensión. ¿Y cómo hacemos que estas dimensiones convivan? Porque mucho se habla de la dignidad, tengamos empatía. Claro. Y si lo llevamos hacia la economía, que también es una disciplina que tú manejas, entonces, ¿cuál es un sueldo digno? ¿Cuál es una jubilación digna? ¿Cómo es una vida digna? En primer lugar, una vida digna es cuando una sociedad, ¿me entiende?, no te trata como un número, sino que te trata como persona. Ese es un primer punto. Segundo, creo que nosotros los economistas sabemos muy bien cuáles son los límites económicos de pobreza y dónde se empieza a perder la dignidad. Hay cientos de encuestas y cientos de estudios, ¿me entiende? Y eso debería ser un diálogo nacional, no simplemente un salario material, sino un salario digno. Yo hablé de eso. Qué difícil, porque usted dice no deberíamos ser un número, pero muchos extranjeros cuando llegan acá se matan de la risa porque deme su RUT. De entrada, o sea, da lo mismo como te llames. Claro. 4 millones, 13 millones, 10 millones, eso eres tú, un RUT. Al tiro. Claro. No solo eres un RUT, eres de este barrio. Además. Eres de esta clase social, eres de esta etnia. Estudiaste ahí. Claro, o sea, estamos Vas hablando... a las vacaciones ahí. Exactamente. Entonces nosotros no Tienes somos un vacaciones, conglomerado de datos. Y yo creo que es súper importante entender que el principio de la crisis, como la final de la crisis, requiere de componentes personales, humanos y espirituales. Si no, la crisis no se va a resolver. Por ejemplo, la crisis empieza... No es cliché, pero se ha repetido mucho, con una caída en la confianza. Por lo tanto, lo más importante es crear espacios de confianza.
crear esa habilidad, ¿no es cierto?, de espacio de confianza donde la gente diga, mira, sí, vamos a hacer una tregua por unos meses y vamos a crear estos espacios de confianza y veamos. Eso sí que Y es bueno, difícil, ¿eh? Sí. Difícil, Sí. sí, pero es que no... El desafío más grande, a mi Claro, parecer. pero lo peor es pensar que solamente aumentando lo material vas a llegar Alfredo, a ¿y ese cómo lado. recupera la confianza la De acuerdo. ciudadanía? Porque hoy día la gente, la ciudadanía, desconfía prácticamente de todas las instituciones, salvo bomberos. Sí, una buena pregunta. ¿Cómo Porque recuperar esa confianza? evidentemente acá hay una crisis Los de hospitales, representatividad. bomberos y la ONG, Pero parece también que hay sí. como una Sí. crisis de confianza. Yo tengo la impresión de que hoy día la gente desconfía de los carabineros, de los medios, de De los políticos, todo prácticamente, de la para qué decir las institucionalidad. instituciones. Salvo de los bomberos. ¿Cómo se restauran esas confianzas sociales, ese Todos nos tejido metemos social que se ha bomberos. dañado? Yo estoy Pero, postulando. primero, yo diría, Iván, que es fundamental que para recuperar esa confianza tú tienes que tener liderazgos de confianza. Hoy día las encuestas Pero están diciendo... ese es el otro drama. Sí, pero es que estoy desmenuzando. Claro. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo Pero si primero. no tienes los líderes y no tienes las instituciones Lo válidas. segundo, no, es que se puede reformar, se puede cambiar eso. Lo segundo es que si tú prometes algo, tienes que cumplirlo. Tercero, no dilatar las soluciones. Esa es una de las peores cosas para recuperar la confianza. Cuarto, que el desarrollo comience con las personas hacia arriba, que no sea simplemente un tema de materia económica. Aquí en Chile el PIB es como el príncipe de la sociedad. ¿Me entiendes? Hay que tener mecanismos y análisis que van más allá del PIB. ¿Me entiendes? Y lo dice Porque un economista. las estadísticas mienten. Si yo soy el dueño de la torta y somos 2 habitantes, el promedio es que es la mitad para cada uno, pero la verdad es que no es así. Altísimo. No, ¿me entiendes? Cuarto, hay que poner el desarrollo en las comunidades, ¿me entiendes? En las juntas de vecinos. Tratar de conectar muy bien vinculantemente a las comunidades con los municipios, ¿me entiendes? La regionalización, que pareciera ser algo muy económico, tiene mucho que ver con la identidad social, el sentido de pertenencia, y esa es una práctica. Este es un camino, al parecer, por las preguntas, muy nuevo para Chile, pero tenemos que abrirlo, y hay gente que tiene capacidad de eso. Quinto, tenemos que tener, así como creamos estrés en la institución, tenemos que tener capacidad de resolver los conflictos, porque no tiene ningún sentido, ¿me entiendes?, crear estrés y quedarse afuera del conflicto, que es muchas veces lo que está pasando. Don Alfredo, mire, uno de donde le enseñan del colegio le dicen que hay ciertas necesidades básicas que tienen que ir cubriéndose para llegar a algo más espiritual. Porque en el fondo, incluso con el crecimiento del ser humano, digamos, primero el hombre, no sé, pues mataba para vivir y comía, etcétera, y no se preocupaba de cosas más espirituales, sino que eran más básicos. Entonces, al día de hoy, para uno poder hacer una introspección, estar con otros, vivir en comunidad, tiene que tener, supongo yo, las necesidades básicas cubiertas. Hoy día esta crisis nos ha mostrado que hay algunas necesidades básicas que no están cubiertas, como por ejemplo Sí. llegar con el sueldo final de mes, digamos. O sea, una Sí, cosa sí. que si no llego con el sueldo final de mes, no tengo esa necesidad básica cubierta. Entonces, yo le puedo exigir a alguien, no, ni siquiera pedir a alguien que se preocupe de su yo interno, que es muy importante, ¿eh? Que diría yo que al final es lo más importante. Pero si tiene que estar rebanándose los sesos para llegar a final de mes con su sueldo, Mira, yo creo que me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque refleja la famosa falacia de Maslow, ¿ah? Que es como una escalera, Sí. que tú eres un ser material que vas avanzando y cuando avanzas te transforma en un ser espiritual. Eso es absolutamente falso. Nosotros somos seres espirituales viviendo una vida material. Yo vivo en el campo, la gente es lo más espiritual, ¿me entiendes? No estoy hablando religioso, estoy hablando Sí, espiritual. espiritual. Porque el tejido social, ¿me entiendes?, no se puede romper en ningún punto de la escala material. La escala material es una escala. Yo estoy hablando de otra manera. El respeto a los padres, el respeto a los abuelos, el respeto al vecino. Cuando el campesino se da cuenta que el otro vecino le fue mal en la cosecha, todos van y lo ayudan. Yo tuve un incendio en el campo y ahí se tocan campanas porque no hay otro sistema. Llegaron 60, 70 personas que yo ni conocía. Eso es espiritualidad. Ese es el factor humano. Por lo tanto, no digamos que el pueblo no es espiritual porque eso sería realmente un No, insulto al perfecto. Yo pueblo. entiendo. Es que eso no, es que yo Pero quiero tiene razón. enfatizarlo porque nosotros estamos diciendo a la gente, mira, démosle 350.000 pesos y después me transformo en espiritual. Eso no, No, existe. no. Es que ha pasado en 2 programas la misma pregunta y necesito aclararla. Tu pregunta Lo es pregunto por clave. eso, sí. La pregunta No. es clave. El tejido social comienza con tu nacimiento, con el reconocimiento de tu familia, de tu etnia, de tu entorno natural, de los animales con los que te relacionas.
el vecino y todo eso. Si a ese nivel nosotros vamos a decir, mira, desde aquí ahora vamos a ir a trabajar y después nos hacemos espirituales, eso va a ser un camino suicida para Alfredo, Chile. yo le encuentro toda la razón, pero siguiendo con la pregunta de Daniel, Dime. y no es que quiera No, dele. contradecirlo, todo lo contrario, pero yo entiendo que somos seres espirituales y lo comparto profundamente. Pero la pregunta, y siguiendo con lo que dice Daniel, que yo lo encuentro razón, es difícil conectarse con lo espiritual cuando alguien se levanta a las 5 de la mañana, hoy día ya no tiene el metro, en vez de la hora y media de viaje, viaja 3 horas, se saca la mugre trabajando, es una persona honesta, sienta que la vida es injusta y que el entorno, porque no es la persona espiritual, sino que el entorno pareciera que no le permite esa conexión. Yo creo que las personas que se levantan a las 5 de la mañana están totalmente conectadas, por eso se quejan. Ah, claro. ¿Me Mira, entiendes? visto O sea, de otro lado. si no estuviera conectada, Claro. la persona sería un robot. Yo voy a Un trabajar a las 5 de la troglodita, en mañana cambio, sí. y la espiritualidad no significa alejarse de la materialidad, al contrario, significa transformarla, ser parte de ese mundo. No hay nada que no tenga espiritualidad. Si tú dices que las pensiones deben ser dignas, automáticamente tú estás poniendo un pensionado, una pensionada detrás de la pensión. Pero no nos podemos quedar con la pensión, tenemos que quedarnos con los pensionados. Y así en todos los ámbitos. Es que lo que usted dice en el fondo es que a lo mejor la gente se cansa de ser tratada como cliente. Así es. Porque claro, cuando tú entras a una empresa X, al Consumidor, retail, al TFL, cliente. el cliente, eres consumidor, eres un número, una fila, como decía Gonzalo, eres un root en alguna institución pública y no como persona. Y a lo mejor muchas de estas demandas que pueden ser muy materiales, mejor ingreso, una pensión que sea más contundente, pero ¿y el abuso? acceso. Eso es Pero bueno. por eso te digo, porque a lo mejor la gente, detrás de todo esto puede haber esa mirada, ¿no? Que yo quiero ser un ser humano, no quiero ser un cliente, no quiero ser un número, no quiero ser un root, quiero ser una persona que me traten como tal. Cuando tú al otro lo tratas como ser humano, ya le das dignidad y de ahí en adelante cambia el trato. Y esto que no sea una cuestión hippie, esto no es hippismo. O sea, detrás de muchas de las demandas que pueden ser bien concretas, está el deseo de ser tratado como un ser humano en su integridad y en su dignidad. Absolutamente. Si tú, por ejemplo, la gente ama los negocios pequeñitos del barrio. Esa es una forma de identidad, sentido de pertenencia. Eso es espiritualidad. No es que eso simplemente estar rezando acaba- y decir, mira... Que tenéis el principio de la confianza también. Pero es que la Claro, espiritualidad es porque ahí bastante más existía- amplio de lo que ahí uno existía piensa. esto. Libretita. Ramírez, ¿cuánto es? 5 lucas. Pero págame este mes, 5.800, pues, ¿ah? Claro. Y Ramírez llegaba a fin de mes y pagaba. y cuando no las podía, 5.000 Ramírez también le la decía, cuenta, pues. pues. Pero ahora eso casi no existe, Pero en el porque hay fondo, una desconfianza me parece que- Pero eso es ¿Pero muy qué mea urbano. culpa, Alfredo? Eso Sí, es muy po. urbano. ¿Qué mea No culpa es hacemos rural. nosotros? Es verdad. Es muy urbano Ya no eso. se fía, oiga, no se es- fía, no dice es el rural. kiosco. Claro, pero fiar no es necesariamente espiritualidad. La espiritualidad está detrás de la persona que se da cuenta que el otro no tiene los mecanismos que para necesita, hacerlo ahora. claro. Alfredo, ¿Me pero ¿qué entiendes? me da Como cuando la culpa? gente llega al campo y me dice, ¿me puedes dar leña? No, la leña es mía. No, sí, te doy leña. ¿Me entiendes? Oye, hay una persona que tiene que ir al hospital de Quirihue, de Ningüe, y tú dices, no, yo estoy dispuesto, aunque sean las 2, 3 de la mañana. Te Eso llevo. es el espíritu humano. Yo lo llamo el espíritu humano porque hay mucha confusión Sí. de que nosotros no somos espirituales porque somos pobres y le estás poniendo un estigma a la pobreza Claro. como algo no espiritual, cuando la al razón. contrario, Sí. si queremos recuperar este país espiritualmente, tenemos que entrar a la pobreza, recuperar esos valores porque ellos han sido custodios de los valores espirituales, de nuestras costumbres, de nuestros cantos, de nuestros cuentos, ¿me entiendes? Y creo que es un error pensar que los ricos son espirituales. Tiene toda la razón. O sea, No, ese es claro, un toda la error razón. craso, no podemos decir eso aquí en la gente. Y por lo tanto creo que cuando yo digo que el camino futuro, este famoso contrato social o pacto, sin el factor humano, es simplemente Imposible. un cheque Oye. para 15 días para que volvamos todos a la calle. Alfredo, yo creo que el chileno es bien bueno, somos bien buenos, para culpar al mundo Correcto. de las cosas que te pasan. Como que nos victimizamos. Sí, y como, hoy ¿sabes que me está yendo mal? Sí, pero no es culpa mía, es culpa del otro, no sé, la empresa es mala. No, es bueno para echarle la culpa al mundo entero. ¿Qué mea culpa hace uno? Porque uno también va dejando la espiritualidad de lado, negativa o positivamente. Nosotros también nos vamos transformando en robots. ¿Por qué te lo pregunto? ¿Qué es calidad de vida? Oh, que me llegue el lucas. Tener un sueldo más alto y así, estoy relajadito a fin de mes, lo paso bien. Y tal vez genere una espiritualidad más positiva. Eso también es culpa de nosotros. Tiene ahí un punto muy bonito porque en el fondo cuando decimos cuál es la solución,
el 99% del tiempo hablamos de la educación. Claro. Pero resulta que nosotros tenemos hoy día una educación cognitiva, ¿me entiendes? De la mente. Sí, sí. No tenemos una educación emocional, ¿me entiendes? Y este es el gran tema de la educación en el mundo entero, donde yo he visitado en los últimos tiempos. Estuve en Colombia hablando sobre la educación emocional con emociones colectivas, no solo la individual, ¿no es cierto? Mi amargura, mi molestia, sino estas emociones colectivas. Tenemos que tener una educación del cuerpo y tenemos también que tener una educación del espíritu, que es lo valórico, lo ético, ¿me entiendes? Porque si nosotros transformamos las soluciones en un vacío ético, es terrible. A mí no solo me preocupa la violación de los derechos humanos, que es intolerable, las noticias que ustedes acaban de dar, pero a mí me parece que nosotros como sociedad no podemos permitir, ¿me entiende?, que la fuerza policial o cualquiera sea la calle funcione en un vacío ético. Es decir, tiene que haber un punto en que tú tienes que decir, mira, no, aquí llegó. No, de aquí no pasa. ¿Sabes qué?